¿Qué tal, Sonia? Buen día. ¿Cómo está, Gustavo? Buen día. Bien, bien. Bueno, queriendo conocer su opinión sobre este decreto del gobierno. Lo primero es lo sorprendente de algunos titulares, ¿no? Que es el gobierno intenta quitar poder a CETERA. En realidad, que lo que el gobierno está haciendo es destruir una conquista de los docentes, de los trabajadores de la educación de todo el país, en nuestro caso nucleados en CETERA, pero también en los 5 gremios nacionales. Creo que hay como un guión, porque si uno recoge la mayoría de los titulares puede observar que en muchos de los diarios se plantea como título: el gobierno intenta quitar poder a CETERA, cuando en realidad lo que el gobierno está haciendo es un ajuste similar al que nosotros veníamos denunciando con la reforma previsional y el intento de reforma laboral, diciendo esto no es reforma, es ajuste. En nuestro caso es el intento de destruir el convenio colectivo de trabajo para nuestro sector, para el sector docente, y que la paritaria nacional deje de existir, algo que venían de alguna manera planteando y llevando adelante tanto el ministro Bullrich en la segunda gestión, en el segundo año de su gestión, como con muchísima más virulencia el ministro Finocchiaro, que no se cansa de denostar a los docentes, no a la CETERA, porque la verdad que los perjudicados en todo el país de no haber paritaria nacional van a ser los maestros y profesores de la Argentina, porque lo que pretenden hacer es bajar el techo a la discusión salarial. Claramente quieren de esta manera que no haya discusión salarial, pero tampoco que haya discusión de los otros temas. Se cansaron de hablar de diálogo, se cansaron de hablar de los temas que tienen que ver con mejorar la educación, y sin embargo no han convocado ni siquiera a las comisiones que trataban los temas pedagógicos. O sea, gobiernan por decreto. Hemos tenido este decreto ómnibus famoso, conocido, que quita derechos a los trabajadores, y por el otro lado ahora, en nuestro sector, en nuestra rama, algo que nosotros veníamos anunciando, que es que el gobierno anunciaba que posterga la discusión de la reforma laboral, pero que la va a llevar adelante rama por rama. Sonia... Que creo que se pretende hacer. Sí. Quería invitarla a que escuche la palabra del ministro de Educación ayer justificando este decreto, a ver, y así lo analizamos en conjunto, a ver. ¿A CETERA le importa el salario de los docentes o le importa su representación? Porque si lo que le importa es su representación, acá viene la confusión. Digo, CETERA viene pidiendo algo que se llama paritaria, ellos dicen paritaria nacional docente, que es algo que nunca existió y que es lo que estamos dejando claro con este decreto. Sí. Cuando se dictó la ley de financiamiento educativo, el gobierno que entonces la promovió hubiese querido, y tenía la mayoría para hacerlo, hubiese dictado una ley de paritarias, que es lo que existe en la provincia de Buenos Aires, que es una ley específica. Podría ser eventualmente que CETERA tuviese más miembros que los otros sindicatos, pero jamás en una proporción de 5-1. Eso fue un acuerdo, eso no estaba en la reglamentación, el decreto anterior daba una fórmula media confusa. Eso fue un acuerdo político entre la CETERA y el gobierno de entonces, porque eran aliados, porque la CETERA era la expresión sindical docente del kirchnerismo. Bueno, ahí está la opinión del ministro. Si el ministro no sabe cómo bastardear la representación de los trabajadores, pero además es contradictorio, porque mire, si no existe la paritaria, ¿para qué se hace un decreto para derogarla? La primera pregunta, ¿no? Si no existe, si es tan claro que no existe, ¿por qué se hace un decreto para derogarla? Esto va a traer un gran repudio internacional. Nosotros vamos a estar viajando para hacer una denuncia ante la Internacional de la Educación, y eventualmente estamos preparando también para presentar a la OIT, porque es la violación de nuestro convenio colectivo de trabajo. No saben cómo explicar este mamarracho jurídico que están haciendo. Claramente es una medida que tiende a frenar la lucha, creo. No lo van a conseguir. CETERA peleó en los peores momentos de la historia, no con un gobierno, porque aquí Finocchiaro desconoce la historia de CETERA y desconoce la historia de los maestros y de los docentes de la Argentina. Nosotros hemos peleado en cada una de las etapas de la historia
hemos llevado adelante luchas ejemplares, luchas pacíficas, hemos llenado las plazas de todo el país. CETERA tiene representación en 24 jurisdicciones. Decirle también una cuestión que quizás el ministro, por falta de conocimiento, desconoce, que es el hecho de que, más allá de que CETERA tenga mayoría en la representación, porque tiene más afiliados, supóngase un sindicato como Empleados de Comercio, que tiene un número de afiliados tan importante, si hay un sindicato más pequeño, tienen igualdad en la representación. Pero en el caso de CETERA, hay que decirle al ministro Finocchiaro, que quizás desconoce que los votos en las paritarias, en los anteriores gobiernos y aún en el gobierno de Macri, en la gestión del ministro Bullrich, cuando tuvimos la primer paritaria, ni bien ellos asumieron, siempre se votó por unanimidad. En ningún momento CETERA, más allá de tener mayoría en la representación, tuvo un voto en disidencia. Los 5 gremios docentes nacionales, SADOP, SEA, ULA, IAMET y CETERA, hemos votado siempre por unanimidad. Claro, sí, esto es verdad. Con lo cual, eso devela muy claramente el objetivo. El objetivo es perseguir a una institución como CETERA, que no ha dejado de pelear. El gobierno tiene yo diría, con los gremios que luchan, como se ha visto con los aceiteros, con los bancarios y con los docentes, un encono particular. No soportan la lucha de los trabajadores organizados, no entienden la lucha de los trabajadores organizados. En nuestro caso, vamos a seguir peleando, vamos a convocar, ni bien los maestros estén reintegrados a las escuelas, a un gran congreso de CETERA que va a discutir las medidas de acción, y estamos trabajando con nuestros abogados para además ir a instancias superiores denunciando un ataque más a los trabajadores. Ya hemos denunciado varios, como fue el año pasado la persecución a los dirigentes sindicales, la falta de respeto por la personería y por la paritaria. Bueno, vamos a volver a denunciar a los organismos ante los organismos internacionales, ya que tanto les preocupa el mundo y hablan tanto de su inserción en el mundo. Bueno, la verdad que el mundo desarrollado, los países serios tienen paritaria, y están sentados esos países de los que tanto habla el ministro, como Finlandia, como Suiza, como Suecia, como Dinamarca, como Francia, tienen paritaria y están sentados en una mesa y respetan los convenios colectivos de trabajo, algo que el gobierno de Mauricio Macri no ha hecho desde que asumió. Sonia Lesso, gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo. Sonia Lesso, la titular de CETERA, en respuesta entonces a las declaraciones de Finocchiaro y además respecto a esta nueva política del gobierno nacional que se veía venir de eliminar la paritaria nacional docente, algo que se hacía con el objetivo de igualar un poco el sueldo de los docentes a nivel de todo el país. Era una base para negociar después paritarias, ¿no? Provincia por provincia. 7:15, ya volvemos. Quédate. Ya vuelve El Gato Silvestre en Radio 10.